Paso por un momento de búsqueda espiritual. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Qué hay después de la muerte? ¿Dónde estoy? ¿Hacia dónde voy? ¿Quién soy? Esta mitológica búsqueda me llevó a la capilla del Campus Oriente de la Universidad Católica, donde me encontré con Gastón Sublet, experto en estética, filosofía oriental y cultura mapuche, quien se ha dedicado a buscar el sentido de trascendencia de la vida. Don Gastón, gracias por aceptar esta conversación. Nos reunimos en la capilla del Campus Oriente de la Universidad Católica, lugar donde usted fue profesor, bueno, sigue siendo profesor del Instituto de Estética, pero donde hizo clases durante más de 30 años. Le quería preguntar sobre qué significación tiene para usted el espacio de la capilla en este campus universitario. ¿Este espacio? Sí. ¿Qué significado tiene para mí? Sí. Bueno, aquí se realiza la Eucaristía, que es el sacramento de nuestra fe cristiana. Un espacio sagrado. La palabra no me gusta mucho. Pero yo diría que hay una instancia sagrada en el momento de la celebración de la Eucaristía. ¿Y cómo fue su relación con el cristianismo? Entiendo que usted estudió en un colegio de Sagrados Corazones en Viña del Mar, ¿no? ¿Y cómo fue evolucionando desde ese colegio, que era católico, hasta la actualidad? Bueno, era la religión que se enseñaba en ese tiempo, ¿no? Que era una religión muy dogmática, muy elemental. Ahora, si yo sumo todo eso, a mí eso no me sirvió de nada, ¿cierto? Entonces, al separarme de esa religión, bueno, seguí varios caminos. El primero fue el nazismo. ¿Fue nazi? Bueno, no pertenecía al partido nazi, pero era muy admirador de la Alemania de Hitler sin saber quién era él, ¿no es cierto? Yo creí que era un patriota que restablecía la dignidad del pueblo alemán humillado por el Tratado de Versalles. Para mí era eso. Y que la guerra que él libraba era contra los enemigos históricos de Alemania, a quien yo admiraba mucho. Después supe quién era, ¿no? Claro, alguien no tan bueno. Claro, mi madre era de origen alemán, y ella también adhería, pero de repente llegaron las noticias de lo que era realmente el nazismo y las brutalidades que habían ocurrido. Bueno, ahí dimos una vuelta de campana, ¿no? Bueno, después seguí por el camino de la espiritualidad oriental. Entonces, la figura del Mahatma Gandhi era para mí como un equilibrio. Si yo me hubiera ido solo con el Buda y con los del hinduismo, quizás ¿dónde habría llegado? Bueno, ahí apareció un maestro mío, Lanza del Basto, que era uno de los discípulos europeos de Gandhi, justamente. Él me subió al carro del cristianismo de nuevo, y desde ese momento yo soy cristiano, y pienso que Jesucristo está por encima de todo. Bueno, y mi iglesia ha sido siempre esta, ¿no? La Iglesia Católica. Gastón, y brevemente pensando en un televidente que nunca haya escuchado sobre Jesucristo, ¿cómo se lo presentaría usted en una frase? ¿Quién es Jesucristo? Difícil, ¿eh? Porque yo puedo repetir el dogma, el Hijo de Dios, pero eso no le va a decir nada a un agnóstico, ¿no es cierto? Claramente. Puede que nos vean muchos agnósticos. Entonces, yo se lo diría así. A ver, piense usted que un carpintero anónimo de una familia pobre, viviendo en una ciudad de ínfima categoría, y se atreve a predicar una doctrina que es exactamente el reverso de la ideología que manejaba el mundo en esa época. Y bueno, sufre las consecuencias de ponerse en contra del orden establecido. Lo crucifican, ¿no? ¿Qué pasa después? Después la iglesia crece y finalmente el emperador Constantino de repente se da cuenta de que su imperio está lleno de diócesis, de catedrales, de obispos, de comunidades, y declara religión oficial del imperio al cristianismo. Ahora, ¿cómo es posible que un carpintero anónimo que no tiene cultura clásica, que no sabe nada de astronomía, de matemática, de historia, de buenas letras, de poesía, de teatro, no sabe nada de eso, ese hombre le haya cambiado
el paradigma o el modelo de cultura al mundo entero. Tanto que finalmente tú divides el tiempo antes de él y después de él. ¿Qué es lo que hay en este hombre? Entonces yo le diría, respóndase usted mismo. Gastón, muchas gracias por esta conversación sobre religión. Gracias por la invitación también. Sabiduría chilena, de tradición oral. Piensa en Sócrates, piensa en Aristóteles, piensa en Confucio, en Buda. ¿Cuál es el Buda aquí? El sabio popular anónimo. Eso es lo importante. Ahora, este libro contiene 400 refranes recopilados de la boca del pueblo. Ahora, ¿qué se entiende por sabiduría? La ciencia nos enseña cómo es el mundo. En cambio, la sabiduría nos enseña hacia dónde va el mundo y nosotros en él. ¿Ah?